Bueno, perfecto. Vamos a dar comienzo a la clase de programación número 4, donde vamos a ver los temas que tienen que ver con los bucles, principalmente for each en C Sharp. Vamos a dedicarle unos minutos también a lo que tiene que ver con funciones lambda, a lo que es link y algo que ahí no está, pero también lo vamos a charlar es acerca de la importancia de el manejo de archivos TXT, que no es menor en lo que tiene que ver con la informática y la industria, de lo cual, bueno, a diario se ven necesidades de muchísimas empresas, entidades que hacen un manejo constante de ese módulo, o esa forma, o ese vehículo de información que es el archivo TXT. Es un vehículo muy importante de información entre sistemas, porque de esa forma se permite transmitir específicamente la información que uno quiere enviarle al otro sistema, sin comprometer absolutamente nada más de la parte del sistema que uno está comprometiendo. Entonces, de esa forma, se usa muchísimo y aparentemente vino para quedarse, es una cuestión de que no ha sido superado, es decir, todo el tema archivos no ha sido superado para nada por base de datos, o sea, sigue trabajando en paralelo con objetivos totalmente distintos, ¿no es cierto? El archivo, bueno, obviamente tiene una capacidad mucho más limitada, mucho menor, y eso hace que, sin duda, ¿no?, se use para cuestiones mucho más específicas, como por ejemplo, ser un vehículo de información, de pase de datos entre sistemas, lo cual se usa muchísimo para lo que tiene que ver con conciliaciones, con imputaciones de datos en grandes cantidades, o sea, datos masivos, ¿no? Y ahí es donde entra también el uso de lo que son los bucles, porque debemos recorrer esa masa enorme de datos. Y vamos a ver cómo se funciona esto en C Sharp. En la clase de hoy vamos a recorrer un poquito la teoría de esto, hablar sobre algunas cuestiones, o sea, qué es lo que conviene, bueno, tomar algunas notas de algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta. Esto incluso sirve para todos los lenguajes. Lo abordamos aquí desde C Sharp, porque, bueno, un poco el lenguaje que nos ocupa en el cuatrimestre, ¿no? Pero recuerden que esto también obviamente va a ser aplicable a lo que es Java, PHP, Python, no hay prácticamente límites, es decir, los lenguajes todos son atravesados por este tipo de realidades que es la que vamos a charlar hoy. Principalmente, bueno, lo que tiene que ver con los bucles, de los cuales, bueno, son una herramienta, como ya hemos aprendido, muy importante para hacer recorrido de colecciones de datos o de objetos que sin duda después nos hacen más fácil la vida dentro de lo que tiene que ver el proceso, ¿no? Dentro de nuestro código nos ayuda muchísimo a trabajar. Pero claro, hay que aprender cómo funciona eso, es decir, qué tiene que ver con el lenguaje y cómo puedo hacer yo para lograr la sintaxis adecuada para cada uno del lenguaje y poder leer archivos y a su vez después actualizarlo. Es decir, no solamente leer un TXT, sino también, si es necesario, reenviar uno o construir uno nuevo para actualizarlo y a su vez enviar ese otro archivo. Todo lo que sea el trabajo que se hace en el proceso puede volcarse a un archivo nuevo o al mismo que se leyó, con la modificación correspondiente hecha dentro del programa. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer todo el recorrido teórico y después vamos a ir al programita, vamos a recorrer, vamos a entenderlo parte por parte y vamos a ir conociendo algunas otras herramientas que nos ofrece el lenguaje, como para también avanzar un poquito más en nuestra clase y en nuestro conocimiento de programación de este cuatrimestre. Los bucles, si bien ya lo tenemos claro, ya lo hemos aprendido en la cuestión teórica, ¿no? Son una herramienta que prácticamente no podría estar pasando desapercibida. Es decir, no hay manera de que un programa no necesite usar un bucle. Prácticamente imposible, diría yo, por más corto que sea el programa. Generalmente hay una necesidad imperiosa de echar mano a esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la masa de datos siempre viene en colecciones, en grupos, en conjuntos, en grandes cantidades. También hemos hablado en esto en las clases y hemos interpretado que el conjunto de datos puede ser a veces muy voluminoso y es necesario organizarlo y para eso los bucles nos dan una mano muy grande. Entonces van a ser herramientas fundamentales en C Sharp, por supuesto, y cualquier otro lenguaje, para iterar sobre las colecciones de datos o conjuntos de datos. También es importante que como profesionales de la materia, como profesionales de la industria, tengamos claro los significados de las palabras, ¿no? Iterar no es lo mismo que interactuar. O sea, interactuar o interactuar son palabras, ¿no?, que son distintas y por supuesto tienen significados distintos.
eso también es necesario que vayamos afinando un poquito ahí la mirada, ¿no? O sea, iterar significa recorrer, posicionarse sobre cada uno de los objetos y trabajarlo, ¿no? Eso es la iteración que genera la posibilidad de los bucles con los objetos y, por supuesto, con la masa de datos, si no son objetos también. Interactuar ya tiene que ver con otro tipo de cosas que ya se habla de unas acciones entre objetos o entre cosas, o entre personas. Es distinto, ¿no? Y también está una palabra muy parecida que es itinerante, que tampoco tiene nada que ver con esto. Por eso que a veces es necesario hacer un poquito de filosofía plana, ¿no? Básica, sencilla, acerca de estas cuestiones que van a generar por ahí dudas o problemas, o puede hacer de que un profesional esté trabajando y esté confundiendo conceptos o se exprese acerca de determinados temas usando una palabra en forma inadecuada, lo cual, por supuesto, genera inconvenientes. ¿Esto por qué lo hago la aclaración? No es porque esté eh, queriendo dar una cátedra acerca del lenguaje, no, simplemente porque esto ayuda mucho cuando uno quiere hacer una indagación o una investigación o una consulta a una IA. La inteligencia artificial maneja con precisión el lenguaje. ¿Por qué? Porque es necesario para poder catalogar el peso de las oraciones. Entonces, si yo confundo, yo estoy hablando de bucle, estoy hablando de la iteración y le pongo interactuar, puedo confundir al programa y que se me desvíe en la respuesta. Entonces voy a ser responsable del error por ahí imperceptible que pueda tener en el conjunto de información que estoy recaudando de esa investigación que estoy haciendo. Esto ocurre con mucho lenguaje, o sea, muchas palabras que tienen los lenguajes, el español, el inglés, obviamente, son los que más usamos, ¿no? Pero quería hacer un poquito la advertencia como para tenerlo presente, porque lo que se viene es eso, es aprender a comunicarnos de manera correcta con la máquina para poder ganar tiempo y para poder obtener mayor calidad de información en menor tiempo. Es realmente importantísimo, ¿no? Desarrollar esa habilidad blanda que ya hemos charlado, que realmente va a ser mucho más importante la habilidad de articular ideas, de conocimiento y de conceptos, de tener conceptos claros, que por supuesto de tener un gran cúmulo de conocimiento técnico que por ahí puede llegar a ser no tan vasto como lo que podemos lograr obtener en determinado momento, y para el caso en particular que estoy tratando, si tengo una posibilidad de comunicarme fluidamente con una IA. Simplemente eso me parece también interesante que se vaya teniendo presente, que se vaya reflexionando, o sea, que se vayan teniendo en cuenta este tipo de cuestiones que van a ser herramientas fundamentales para la industria en lo que se viene, las décadas venideras. Vamos a ir profundizando en las características, cuáles son los usos más apropiados de los bucles. Hoy vamos a tratar el for y el for each. En otras clases vamos a ir viendo otro tipo de formas de interactuar que ya las conocemos, pero bueno, podemos aplicarlas a cuestiones específicas, como por ejemplo hoy hacer un CRUD o una VM de usuarios que, como ya he manifestado en otras oportunidades, incluso al inicio de la clase, que es fundamental conocer, es decir, es la base de cualquier sistema, cualquier programa, es necesario conocer lo que tiene que ver con la creación, la modificación, la eliminación de datos. Eso lo vamos a aplicar hoy, vamos a lograr tener un programa ya funcionando completo, leyendo una lista de usuarios de un archivo, entonces ya metemos varios temas en el conocimiento, o sea, trabajamos con archivos, aprendemos lo que tiene que ver con todo lo que es la serialización de archivos, ese es el nombre que lleva específicamente, ¿no? La serialización de archivos que tiene que ver con la lectura y la modificación de los mismos, y, por supuesto, cómo afecta eso, cómo se implementa eso en un lenguaje como C# directamente, y aplicado a algo mucho más grande que es una VM, ¿no? O un CRUD, como también se lo denomina de otra forma por sus siglas en inglés. Bueno, ¿qué podemos decir acerca del for y el for each? Podemos establecer como para no tampoco colocarnos en una posición fija. Estas son como reglas, pero tampoco son inflexibles. Recuerden que siempre hablamos de la cuestión de la flexibilización en cuanto a las ideas en esto, porque es una industria que es muy cambiante y principalmente las herramientas tienden a tener opción de uso de una forma o de otra en función del objetivo que se persiga con la pieza de software a realizar.
Entonces, por ende, no podemos tampoco ser tajantes o absolutistas en esto, sino que, bueno, podemos llegar a tener una idea rectora, una idea general, pero no es que eso no pueda ser modificado o que no se pueda hacer de otra forma también. De todas maneras, es importante conocer que con el for tenemos un control obviamente más preciso de las vueltas del ciclo, es decir, podemos saber cuántas vueltas le voy a dar porque lo estoy programando, o sea, puedo establecerlo directamente dentro del for, te digo exactamente de dónde a dónde y cada cuánto va a saltar y demás, o sea, como que eso realmente ahí hay como una opción de decir, bueno, ¿cuánto tengo que hacer? Lo tengo que hacer 5 veces, listo, es un for. ¿Por qué? Porque, bueno, es la forma que me lo permite asegurarme de qué es lo que va a realizar el programa y me puede evitar a futuro lo que hemos charlado muchas veces, lo que tiene que ver con los errores lógicos o las cuestiones de lógica que pueden llegar a verse por ahí un poco en un cúmulo de sombra que uno por ahí puede meterse sin querer, ¿no? Bueno, esto me ayuda a que las variables que voy a trabajar dentro del for sean exclusivamente del for y bueno, tengan una vuelta específica, me va a asegurar eso. Eso es realmente importantísimo porque a futuro pasa el tiempo y por alguna razón, si usé otro tipo de bucle, no digo for each, pero puedo usar while, do while, bueno, otro tipo de forma de darle vueltas a algo, y resulta que me dio una vuelta de más o una de menos. ¿Por qué? Por alguna razón, por valor de una variable o por lo que sea, porque una condición que establecí. Recuerden que los otros bucles son condicionales, estos no, estos trabajan de otra forma, salvo el for each que se le puede agregar, y ya vamos a ver cómo, gracias a las funciones lambda, que fueron agregadas después, ¿no? A la programación orientada a objetos. O sea, imagínense que una función que es como privativa, que no podría ser, como prohibitiva sería, no podría ser opción dentro de la programación orientada a objetos, porque todos los objetos deben tener sus métodos y no podría haber una función que no tenga clase o no tenga objetos, sino que son funciones anónimas como son las lambda. Bueno, terminaron agregando una cuestión de complementación. Bueno, en ese caso, ahora vamos a ver ese tema un poquito más en detalle, en ese caso vemos que las funcionalidades a veces pueden generar este tipo de distorsiones lógicas. ¿Y qué pasa? Yo como programador debo decir, ¿qué es lo que me da menor riesgo de que esto alguna vez se desbande o salga del ciclo por alguna razón? Bueno, el for me asegura eso. Es una enorme ventaja. Cuando necesita un número específico, ¿no? De veces, o necesito acceder a una posición del objeto, del array, yo me aseguro que es la posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lo estoy asegurando programáticamente, porque yo sé que la variable va a tener ese valor en esa vuelta, porque la estoy asegurando de esa forma, porque el for me lo permite por su estructura, ¿verdad? O bien, si necesito, en un grupo de 10, un array de 10 espacios, ¿no? de 10 lugares, de 10 índices, bueno, yo voy a recorrer 10 veces y voy a saber exactamente cuál es cada vuelta y lo voy a poder modificar a gusto. Y exactamente no va a haber error porque va a ser el objeto específico que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque el for me permite eso, ¿no? Permite trabajar con la variable de acuerdo a su estructura, como fue creado para el lenguaje de programación. El for each, en cambio, bueno, es muy importante cuando no conozco la cantidad. Complicado en un for, ¿no? Por yo no conozco la cantidad de objetos, no sé cuántas vueltas va a dar, bueno, ahí ya entro a complicarme, porque tengo que hacer un for enorme, gigantesco, y después dejarlo dando vuelta o colocarle que salga con alguna condición. O sea, ya hago algo que no está muy bien visto. Sería algo contra natura, digamos. ¿Por qué? Porque es el for disfrazado de un while. Sería, ¿por qué? Porque dentro del for le estoy metiendo una condición y lo hago salir. Es decir, hago un break del for. El programa, los lenguajes lo permiten, ¿no? Salvo algunos muy específicos, pero la mayoría de los lenguajes permiten eso, pero no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque el for fue diseñado para específicamente esto que estamos hablando. Cuando quiero que algo realmente sea cerrado y que termine su ciclo de acuerdo para lo que fue creado. Fue creado para 10 vueltas, tiene que dar las 10 vueltas. No puede salir a la quinta vuelta, porque en ese caso estoy usando mal la estructura de recorrido de los datos. Estoy usando mal el tipo de bucle. No debo usar un for y no sé cuándo va a salir. Debo usar un do while o un while, porque eso va a ser una estructura condicional que me lo va a hacer salir en un lugar específico, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con for each, porque de esa forma me permite leer una colección que no tengo idea cuántos datos van a venir. Si un archivo TXT puede venir de
100 datos de 50, de 1 o de miles. Bueno, ahí for each es el que se aplica, porque es la mejor manera de asegurar que cada vuelta va a tomar una de cada uno de los elementos del archivo o de la colección. Una colección con n elementos, con el for each lo que hace es tomar desde la colección 0 hasta la n, vuelta a vuelta. Y obviamente eso permite hacer gran cantidad de procesos, ya vamos a ver cómo, incluso, bueno, por supuesto, aprovechar eso para poder incluso salir o modificarse en algún tipo de lugar del programa en cada una de esas iteraciones que hace un for each en base a una colección de datos. Yo me aseguro de que va a recorrer todo sin importar la cantidad, es decir, va a ser la cantidad de vueltas que contenga el conjunto de datos. Tema realmente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no sabemos. Por eso que el bucle for se usa poco, se usa para cuestiones muy específicas. Y uso mucho for es porque hay algo que no estoy haciendo bien. Si tengo que siempre plantearme eso, ¿no? Como programador, si lo que estoy usando está bien aplicado de acuerdo a lo que es la buena práctica, de acuerdo a lo que, para qué fue creado la instrucción, la sentencia, el comando, ¿no? El comando, en este caso el bucle, para qué fue creado dentro del lenguaje de programación. Bueno, la estructura for, que ya la conocemos, obviamente, tiene esta forma en C#, tiene la forma de la palabra for, entre paréntesis, separados por punto y coma, van 3 variables, y después van las llaves que van a agrupar el bloque o el cuerpo de código que se va a ejecutar dentro de cada iteración. Esas 3 variables tienen que ver con la inicialización, la condición y el incremento. Ahí es donde, aquí la condición que habla en el for no es que es una estructura condicional, sino que es una estructura de condición de acuerdo a cómo va a terminar las vueltas, ¿no? Pero siempre las vueltas van a ser exactas, ¿no? La inicialización tiene que ver con el inicio, obviamente, la variable de inicio, si empieza del 1, del 5, del 0, de cuándo empieza, o si empieza desde un número alto y va a ir decreciendo. La condición generalmente es hasta que un número sea menor o mayor a tal, ¿no? Se da algo. Aquí es donde tenemos que tener cuidado de no usar las otras condiciones lógicas que usamos en el do while, o en el while, porque ahí sí estaríamos también haciendo un problema de mal uso acerca de lo que tiene que ver con el bucle. Y el incremento, bueno, si va a saltar de a 1 o si va a ir incrementando en otro tipo de cantidades, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que tenemos que saber de for. Y si bien conocemos ya de base, hay conceptos que ya están aprendidos, siempre es bueno retomar esto porque hay cositas que se van agregando. O sea, conceptualmente uno va construyendo una ampliación de conocimiento acerca de ese tema. Como por ejemplo ahora estas cosas que estamos charlando de que es necesario hacer una investigación acerca de cómo estoy usando los bucles y si realmente son apropiados para lo que realmente fueron creados, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo con números, donde dice que la variable entera i comienza en 0, va a recorrer hasta que sea menor a 10, es decir, va a ir hasta el número 9, va a ser tapada 10 vueltas, ¿no? Del 0 al 9, y va a incrementar en 1, con el i más, con el modificador de incremento, va a modificar 1 a 1 cada vuelta. Ahí si le hubiera puesto i más 2, bueno, daría 5 vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría incrementando un salto de 2. No tiene mucho sentido esto, es preferible hacer las cosas más simples. ¿Para qué? Para que después, incluso cuando relea el código, no me confunda, ¿no? Y no haga cosas extrañas, pues después incluso yo mismo me pueda llegar a confundir y empiece a generar errores sobre mi mismo código. Por eso hay que tratar de ser lo más coherente posible en este tipo de cosas también. Bueno, ahí lo hemos escrito de forma taxativa, diría, ¿no? Donde se establece que tiene que ver con cada una de las variables que van dentro de los paréntesis, cómo funciona el bucle, ¿no? La inicialización se va a ejecutar una vez al inicio para que el contador tenga un valor. La condición, bueno, va a ser lo que se va a evaluar cada vuelta para saber si ya se llegó al final, porque al evaluar eso sabe si tiene que continuar o salir del bucle directamente, porque ya terminó su recorrido. Y el incremento, que es lo que le va a dar
el salto a ese contador que es el que manda, ¿no? Para saber si realmente sirve continuar o tiene que directamente salir. ¿Cuándo le damos el uso a esto? Bueno, cuando hay que hacer algo muy preciso, que como ya lo hemos repetido, es decir, bueno, tengo que dar 10 vueltas, 12 vueltas, tengo que recorrer los meses de año, bueno, son 12. Bueno, tengo que recorrer los días de la semana, son 7. Y así, cuestiones muy, muy específicas, ¿no? O si quiero también modificar elementos que tienen un índice, y ese índice, bueno, me conviene trabajarlo en forma cerrada, bueno, ahí también. Sin duda yo voy a ganar tranquilidad de que no se me va a disparar en una cuestión lógica interna por un manejo erróneo, a veces de variables o de lo que sea, que me puedo llegar a confundir. Entonces, de esta forma yo me aseguro de que el bucle va a ser preciso en ese aspecto. La estructura for each, como ya habíamos advertido, bueno, tiene esa posibilidad de recorrer cada uno de los elementos de una colección. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, es parecida, tiene en su estructura general, tiene la palabra for each en lugar de for al inicio, va entre paréntesis también una cuestión de sintaxis y después entre llaves el cuerpo del código que quiero repetir en cada vuelta. Y que cada iteración se va a repetir lo mismo, ¿no? Pero aquí lo que dice es que toma una variable de un tipo, el tipo elemento y la variable del nombre, y con la palabrita in más la colección que va a ser esa lista o ese array de archivos, perdón, de objetos o de datos, va a recorrer cada uno de esos elementos. Es decir, todos los elementos que estén en colección van a pasar a variable, uno a uno. Cada vuelta, variable toma un dato distinto y por supuesto eso nos permite procesarlo, ¿no? Directamente. Fíjense el ejemplo ahí, yo tengo un array de tipo string denominado nombre que tiene 3 datos, Ana, Juan y Pedro. Si hago el for each, donde digo que el nombre, string nombre, ahí coloco del lado izquierdo el parámetro o el valor de la variable, el cual va a tomar en cada vuelta uno de los objetos. En nombres, nombres es el array o la colección, ¿verdad? Y si le digo que me haga un writeLine, una consola writeLine de cada uno de los objetos saludándolo, muy fácilmente me lo va a escribir, va a poner hola Ana, hola Juan y hola Pedro. Cada una de las líneas, porque es lo que hace, tomar en la variable de la izquierda cada uno de los objetos de la colección de la derecha, separada por la palabrita in, la palabra reservada in, y de esa forma me hace la magia, ¿no? De esa forma puedo hacer un montón de cosas que ya vamos a ver cuánto se puede hacer dentro del bloque de código. Aquí lo simplificamos para ver la estructura, lo simplificamos con una línea, con el console writeLine, para que ese significar que este es el cuerpo del código que vamos a procesar en cada vuelta, pero ahí podemos poner una buena parte de código que puede hacer cosas muy grandes, ¿no? ¿Cómo funciona? Itera, ¿eh? O sea, trata, ¿no? Sobre cada elemento de una colección, array, lista, eso funciona exactamente igual para cada una de las colecciones. Hay otro tipo de lista que ya lo vamos a estudiar más adelante. Y no maneja índices, o sea que no tiene ese tipo de restricción. Sí o sí, cada objeto lo va a tomar completito y lo va a trabajar de acuerdo a lo que queramos hacer dentro del bloque de código. Por eso que cada iteración, la variable en este caso, nombre, toma el valor de cada elemento de la vuelta, de cada uno de los elementos de la colección que está girando en ese momento. Bueno, lo uso obviamente cuando necesito procesar todo sin tener idea cuántos son, bueno, no hay índice. ¿Eh? Y si no requiero modificar, mejor. Es más aconsejable en este caso, ¿no? Usar este tipo de estructura y no modificar porque los array por ahí generan algún tipo de cuestión dudosa. En todos los lenguajes es bastante distinto esto, por eso que es preferible tomarlo como regla de no modificar los objetos, o sea, recorrerlos con sus datos tal cual están, ¿no? Trabajar en los objetos y si voy a modificar tengo que crear otros objetos, o bien otra lista, o vaciar la lista y crearla de nuevo, con los objetos modificados, y ahí sí llevarlo a un archivo si lo quiero hacer, ¿no? Es como un paso previo, no mezclar las cosas en ese sentido porque ya está visto y está muy recomendado de parte de la mayoría de los lenguajes que no se haga modificación cuando se itera con for each, ¿no?
Sí, no hay problema con for, porque bueno, se trabaja ya directamente sobre un número de índices específicos y es raro que ocurran problemas porque no hay forma de que se modifique, porque no lo hace de esa manera. La estructura funciona de otra forma. En el caso del for each, no se preocupa por esas cosas, la estructura entonces obviamente puede ser dudosa de parte del programador si va a tener o no la respuesta esperada. Entonces es preferible no usarlo para eso. ¿Qué consideraciones adicionales podemos hacer o expresar acerca de los bucles? El for va a ser más eficiente cuando queremos iterar grandes colecciones, supuestos. Ya vamos a ver que en programación orientada a objetos se usa mucho con interfase, como la enumerable, que es una de las interfaces que está muy avanzada y desarrollada tanto para .NET con C Sharp o también para Java. Son interfaces que permiten generar una gran cantidad de funcionalidad extra, ¿no? Directamente, y se usa mucho ahí la función lambda, ya vamos a ver cómo. Ya vamos a empezar a practicar un poco acerca del tema. Y en cuanto a modificaciones de la colección, no va a ser recomendable cuando se está iterando en un for each. Tómenlo ya algo como regla, ¿no? Puede generar comportamiento inesperado, es lo que se dice en la mayoría de los lenguajes, ¿no? En cambio, si necesito modificar, es preferible utilizar un bucle for u otra forma, ¿no? Ya vamos a ver cómo se puede hacer para evitar dudas o cuestiones. Y colecciones anónimas también, es muy importante el for each, es ideal para eso, ¿no? Donde se trabaja también con funciones lambda, con la ayuda de LINQ, que es un lenguaje que se usa en las funciones lambda. Es una forma de hacer consultas, extracciones de datos dentro de un gran cúmulo de información. Vamos a ver algunos ejemplos cortitos y sencillos como para, más que nada, impactar el concepto nuevo. Pero más que nada me interesa que les quede a ese tema, ¿no? Porque no se sabe cuándo se va a usar en algún momento, pero es necesario tenerlo claro, haberlo visto, ¿no? Como para que el profesional tenga una visión acerca de la cuestión. Y después, si le toca, bueno, podrá profundizarlo, podrá ver cómo se adapta tanto la función lambda y link al lenguaje que le está tocando abordar, porque no sabe si va a trabajar en Java, si va a trabajar en C Sharp, o sea, entonces como que es necesario primero abordar los conceptos a nivel general, conocer qué son, de dónde vienen, por qué existen, también es importante, ahí es donde viene también toda la cuestión histórica, que yo siempre hago hincapié, ¿no? Y que es importante darle un poquito, un matiz de 4 o 5 minutos acerca de la historia de las cuestiones, acerca de por qué ocurrió tal cosa, por qué la programación orientada a objetos, por qué la programación funcional, bueno, cuál es la diferencia, cómo se llegan a unir, qué está pasando hoy, bueno, todo ese tipo de cosas es necesario que un profesional de informática lo tenga claro para poder saber dónde está parado y principalmente entender que la flexibilización, esto es fundamental. Uno debe ser flexible como el punco, ¿no? Se dobla. Eh, ¿Por qué? Porque realmente no sabemos qué nos espera en la próxima década o los próximos 5 años acerca de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a programar, cuáles van a ser los dispositivos donde vamos a tener que expresar resultados y demás. Todo eso también va de la mano de cuáles van a ser los lenguajes, cuál va a ser la forma de interactuar con las máquinas, debido a que no sabemos cómo va a desencadenar todo este gran influjo que hay hoy de la CIA y todo el ingeniero artificial hoy está modificando mucho toda la forma de trabajo en esto, ¿no? Y por supuesto, esto después puede decantar en cambios y a su vez el avance mismo, el avance tecnológico puede ofrecer otros dispositivos que hoy no están disponibles, que hoy ni nos imaginamos, y ese dispositivo moderno, nuevo, llámese que podemos tener directamente, dejar de usar el teléfono, por ejemplo, y trabajar de otra forma, o sea, verlo directamente a través de un dispositivo conectado a unas gafas o, no sé, unos lentes o algo intraocular, por decir algo, ¿no? Entonces, eso obviamente que va a cambiar, porque vamos a trabajar ya sobre otro tipo de tecnologías de las cuales hay que ver si vamos a tener la memoria con la que disponemos, la velocidad de procesador y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a tener que echar mano a otras estructuras que son más rápidas de procesamiento, como las funciones lambda y el lenguaje LINQ, que hace que todo sea a velocidades astronómicas en función de lo que llevaría a recorrerlas manualmente con un foro o con los bucles normales.
¿Por qué? Porque ya viene hecho desde el lenguaje de programación, ya viene hecha la librería, ya viene hecha la estructura de código detrás, ya el mismo compilador ya trabaja a velocidades muchísimo más fuertes, rápidas, con la implementación de este tipo de estructuras, llamadas las famosas funciones lambda, y por supuesto con la ayuda fuerte, fenomenal de LINQ. Bueno, acá hay unos ejemplitos comparativos, todo muy básico, ¿no? Como para, cito, establecer los conceptos, porque lo importante es entender para después sí poder mirar más lejos. O sea, no hay manera de avanzar si no tenemos claro qué son las cosas, ¿sí? Como cuando aprendemos a hablar, ¿verdad? O sea, no podemos. Hoy le hacía la referencia acerca de la diferencia entre interactuar e interactuar. O sea, iterar, distinto de interactuar. Bueno, eh, iterar distinto de interacción, distinto de iteración y de itinerante. Todo eso nos va a ayudar a que vayamos agilizando, vayamos agudizando nuestro concepto y de esa forma podamos ir creciendo en lo que es el campo de conocimiento, el negocio que nos permita trabajar, vivir, ser felices haciendo lo que nos gusta. Aquí estamos con un pequeño ejemplo de una red de números y usando for, bueno, ¿cómo se haría? En ese caso, usamos la variable de inicio en 0 y le colocamos que la condición sea mientras sea menor a la longitud del array. Como número se llama el array, le coloco números.length y C# tiene un método length, perdón, una propiedad length, un atributo, dentro de la clase int, ¿no? Que es la de los números, clase entero, int, que length me permite saber cuántos elementos contiene determinada colección. O sea, ahí me va a decir que tiene, en este caso, 5. Y el modificador i++ lo que va a hacer que me incremente cada vuelta un valor en el elemento o la variable i. Eso me va a imprimir cada vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Así me va a imprimir el valor de cada uno de los elementos. Y usando for each, bueno, la estructura es distinta, el resultado va a ser el mismo. Pero la sintaxis ahí tiene que ver con, ya que uso también una variable llamada número para asignar del lado izquierdo el tipo int, también entero, en números, en la colección números. Aquí también tiene que ver mucho el tema de los tipos, o sea, hay que trabajar también con estas cosas de manera ordenada, porque si no el lenguaje empieza a dar errores, el compilador comienza a gritar porque si ahí le coloco otro tipo de dato, puede ser que por ahí, dependiendo del lenguaje, ¿no? No me lo permite. Hay algunos procesadores algunos compiladores que son más exigentes y otros lenguajes no tanto. Entonces, en ese caso, también hay que prestarle atención al tipado, es decir, todo lo que tiene que ver con tipo de dato en variable, a veces nos puede hacer renegar un poco, nos puede hacer doler la cabeza con algunas cosas, entonces ahí es donde también entra la consulta adecuada, apropiada, finita a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque me va a ayudar muchísimo en todo este tipo de cosas. Me va a decir específicamente cuál es el problema que tengo, porque estoy usando determinada estructura con determinado tipo en un entorno de lo cual obviamente no es posible y debe ser realizado de otra forma alternativa que por supuesto me la va a ofrecer. Ese tipo de cosas hoy no tiene precio porque te permite solucionar cuestiones en minutos, que antes te llevaba seguramente un par de horas porque tenías que estar googleando, mirando la documentación, viendo qué pasó en algún foro, si alguien tuvo ese problema y demás. Bueno, todo te llevaba 2, 3 horas, a veces varios días, hasta que se llegaba y rara vez ocurría, pero rara vez también pasaba de que no se llegaba a una solución. O sea, había que tomar otro camino, deshacerlo de todo lo que se hizo. ¿Por qué? Porque no se pudo salir del problema. O sea, entonces, hoy eso prácticamente, si se genera una buena comunicación con la CIA, yo creo que se puede lograr prácticamente dejar de tener ese tipo de inconvenientes. O sea que es un poco el cuco de los programadores. O sea, todos los programadores hemos pasado por el tipo de problema donde tenés un inconveniente con un trozo de código que no funciona y el error persiste, y bueno, estás buscando hace una semana y no hay forma. Bueno, si bien no es que pasa mucho, pero 2 o 3 veces que te haya pasado ya es suficiente como para que te duela. ¿Por qué? Porque tenés que deshacer lo que has hecho para retomar otra vía, otro camino, otra estructura lógica. Todo hay que cambiarlo
Lo que puede ser que a veces sea sencillo o no. Entonces, ahí es donde viene todo este tema de la habilidad a desarrollar para poder comunicarse con las máquinas, para poder extraer la información, poder lograrlo en menor tiempo. Resumen, bueno, que los bucles for y for each van a ser poderosísimos, ¿no? No solamente sellar todo el lenguaje, como ya lo aclaré, donde vamos a iterar las colecciones. Vamos a recorrer las colecciones de datos que son básicas en todo procesamiento, es decir, todo sistema se maneja en base a conjunto de datos, a colecciones de datos. Eso le agregamos lo que es la importancia de trabajar con archivos TXT o archivos JSON, son formatos de texto, son expresados, y después, bueno, el lenguaje de programación, no importa cuál sea, lo va a leer como mejor le convenga. Es decir, eso es lo bueno que tiene esto, que yo puedo trabajar desde un sistema hecho en Python, enviarle datos a un sistema hecho en C# o en COBOL, porque se lo envío en un archivo JSON o se lo envío en un archivo TXT. Vamos a ver cómo se estructuran, cuál es el formato y demás. Eso es poderosísimo porque me permite trabajar entre sistemas con entornos y lenguajes de programación distintos. Es decir, puedo trabajar con sistemas que están corriendo en un Linux, un servidor Linux, hecho en COBOL, y con otro que esté corriendo en Windows, ¿verdad? O en Unix, en otro sistema operativo, en Solaris. Recuerden que hay varios sistemas operativos, no hay muchísimos, pero hay varios. Y que a su vez esté programado en otro lenguaje, esté programado en un lenguaje BASIC, viejísimo, o en un lenguaje Fortran, o en un lenguaje muy moderno como puede ser, no sé, C#, puede ser Python, bueno, Java, ¿no? Que eso, sin duda, es un problema cuando uno quiere que los sistemas conversen, es decir, cuando quiere que los servidores comiencen a trasladar esa información unos a otros para poder actualizar esos datos. Imaginen empresas que tienen que hacer redes de cobranza o redes de recaudación, tienen 5 o 10 entidades que les cobran, ¿no? Imagínense la empresa de energía o la empresa de agua, mismo el gobierno mismo, ¿no? Las entidades que necesitan recaudar y tienen 10 formas de- de administración distintas. ¿Por qué? Porque cada uno surgió de una manera y bueno, y hoy confluyen en un modelo de negocio que le permite participar. Bueno, el ente necesario de reunirse con información, por ejemplo, la empresa de agua, tiene millones de facturas por cobrar. Perfecto. Esos millones de facturas, poner, no sé, Buenos Aires, Rosario, que tienen 2 millones de hogares, eh, y lo tienen repartido entre 10 entidades, de las cuales cada entidad tiene 200.000, otro tiene 300.000, otro tiene 100.000 usuarios cada uno. Entonces, esos 10, si quisieran trabajar directamente, todo en un solo sistema sería imposible, porque son 10 que están programados en entornos distintos, en lenguajes distintos y por supuesto de manera distinta. Entonces, ¿qué hacen esas 10 entidades? Crean un archivo TXT siguiendo determinado formato. Ya vamos a ver qué es eso, ¿no? Es realmente importantísimo y es la base de todo esto. ¿Qué me permite hacer que todos esos 10 archivos van a llegar mes a mes o día a día, ¿no? Depende cómo se organice, eso no hay problema, a la entidad que necesita el dato, por ejemplo, la empresa de agua. ¿Cuál es lo único que hubo que ponerse de acuerdo? ¿Cuál es la única restricción que hubo que tener en cuenta? Bueno, que el formato del archivo sea único, sea establecido específicamente como se acordó o como lo pide la empresa, en este caso la empresa que da el servicio y que quiere la recaudación. Entonces, todas las 10 empresas que quisieron cobrar para la empresa de agua y ganar su comisión, tuvieron que adaptar su sistema para crear ese archivito de rendición. El archivito TXT que va a rendir cuánta gente le cobraron y cuánta plata y en qué fecha. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, tuvieron que seguir determinadas reglas y bueno, el archivo me lo tenés que mandar que diga, que tenga 5 columnas, de la cual la primera que diga el número del comprobante, la segunda que diga la fecha, la tercera que diga el nombre de la persona, la cuarta que diga el código de suministro y la quinta el importe, ¿no? Entonces, de esa forma, la empresa de agua que tiene, todos los días tiene 10 archivos, con 5.000, 10.000, 15.000 cobranzas cada uno, todos los días tiene 200.000 cobranzas en 10 archivitos que lo procesan en 2 segundos cuando lo cargan y tiene impactado automáticamente todo lo que ha cobrado
en el día a través de 10 entidades distintas, que esas 10 entidades distintas pueden representar 1000 bocas, obviamente, ¿no? 1000 bocas de cobro. Eso también es otro tema. O sea, no quiere decir que son 10, no. Son 10 entidades que a su vez pueden tener bocas de cobro, cada una. Pero ¿qué pasa? Al centralizar la información, tenemos esa enorme ventaja de poder trabajar y que el archivo TXT sea procesado e impactado instantáneamente prácticamente. Eso es muy fuerte. Y por supuesto, insisto yo en que eso se sigue usando mucho. También se usan bases de datos para esto, ¿no? Pero siempre lo hablo porque no dejo de ver, si bien esto lo veo hace muchísimos años, pero yo me sorprendo porque el avance hace de que no desaparezca este tipo de cuestiones, pero por la practicidad, ¿no? Por la practicidad y por la seguridad también, porque permite, ¿no? Permite hacer un vehículo de datos de forma muy específica y sin comprometer la integridad de otras partes del sistema, ¿no? Porque yo transmito la información que es necesaria nada más. Realmente eso creo que es importantísimo al momento del trabajo de esta forma. Caso contrario, si se hace una base de datos en lo mismo, habría que darle acceso o tendría que hacer una base de datos donde la puedan acceder. También sería bastante complejo y todos los niveles de seguridad también serían fuertes, pero ya sería un nivel mucho más complejo. Habría que trabajar más. Esto no, esto permite una implementación relativamente rápida, muy rápida, porque la implementación es simple. Y es muy fácil para cualquier sistema agregar una parte donde se cree un archivo y se lo envíe. Eso es realmente muy sencillo. Ya vamos a ver cómo se hace en cualquier lenguaje. O sea, entonces, es importante que la implementación sea rápida y no sea necesario que la persona que quiera o la entidad que quiera empezar a cobrar para la empresa de agua tenga que hacer toda una inversión en sistemas y demorarse un año en desarrollo. Eso no es para nada coherente ni tampoco le sirve a nadie operativamente hablando. Bueno, después de este pequeño entremés que tiene que ver con los archivos de texto, que siempre me gusta aclararlo, me gusta comentarlo, porque considero que un programador, un profesional de informática tiene que conocer estas cosas, puede eh, salir al mercado sin tener un mínimo de conocimiento de lo que pasa en la realidad, ¿no? Eh, Vamos a detenernos un poquito ahora en qué variaciones tienen estos bucles y cuáles serían los usos que por ahí se le da, ¿no? En cuanto al for, tenemos lo que se usa el for con punto flotante, que lo usamos para iteraciones más finitas, es decir, con incrementos decimales. ¿Qué pasa? En lugar de que el incremento sea de 1 o de 2, bueno, lo hacemos de 0,10 en este caso, podría ser hasta de 0,01. O sea que eso también es un tema no menor, importante, se usa bastante para lo que es en gráficos y en científica, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con cuestiones por ahí, modelos de dominios de problemas, modelos de negocio que tengan que ver con cuestiones que ameriten grandes trabajos de fórmulas y demás, que obviamente se trabaja mucho con decimales y en este caso es totalmente posible. Y ahí hay un pequeño ejemplo, también siempre básico para afirmar el concepto, ¿no? La cuestión de los bucles anidados en el for, también, tanto con el punto flotante como la variación de for en enteros, los saltos enteros, y el bucle anidado son elementos de mucho uso. El bucle anidado ya incluso vimos cuando hicimos el ejemplito de las temperaturas, ¿recuerdan? Las temperaturas de las ciudades, y después sacábamos los promedios y demás, porque las temperaturas de las ciudades y por varios días las registrábamos y después podíamos sacar promedios diarios y por ciudad. Bueno, esto es lo mismo, retomando ese tema, ¿no? Y acá se usa mucho en lo que tiene que ver con la posición de una matriz. Ahí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Una matriz de esa forma, 1, 3, 5, 7, 0, 2, 4, 5, 9. Ustedes ya vieron matrices matemáticas, ya entienden de lo que estoy hablando. Lo pueden recorrer de esta forma y, por supuesto, pueden obtener la posición. Fíjense que con SolarWrite ahí lo que hace es imprimir IJ, que es la posición de cada uno de los componentes de la matriz, ¿no? Eso es algo que realmente, bueno, iba dejando un renglón ahí en blanco, ¿no? Cuando hace cada una de las filas. Por eso hace console write line solamente. Fíjense que ahí yo marqué el 0 y la posición es el 1, 1, ¿sí? Porque el 1 que está a la izquierda es la posición 0, 0,
el 3 a la derecha sería la posición 0,1, el 5, el 5 sería la posición 0,2. Esta sería la posición 1,1, esta la, perdón, esta la 1,0, esta la 1,1 y esta la 1,2. Esta es la posición 2,0, 2,1 y 2,2. ¿Verdad? Bueno, de esta forma, es muy importante obviamente conocer porque nos va a tocar trabajar con matrices, que hay datos que se suele trabajar, ya vamos a ver ejemplos a medida que pasen las clases, y es necesario recorrerlos de esta forma porque es la mejor manera de obtener exactamente, por eso que el bucle for se usa mucho para este tipo de cosas, así cerradas, no específicas. Quiero recorrer una matriz de 3x3 o una matriz de 4x2, una matriz de 2x3. Tengo exactamente lo que quiero recorrer, por eso que necesito un for, ¿no? Ahí es donde está otra de las opciones de por qué usar un for y no otro tipo de bucle, ¿verdad? Bueno, y como también un agregado importante en cuanto al for es que puedo tener un control dentro del mismo bucle, ¿no? Si bien es lo que dijimos que no se hace, no se debe hacer, pero es posible. Es decir, los lenguajes de programación lo permiten. ¿Por qué? Porque hay veces que, bueno, es necesario y medio que no queda otra. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el modelo de negocio o el dominio del problema en ese momento lo amerita. Recordemos que esto siempre es extremadamente creativo y técnico. Entonces, por ende, siempre va a haber una opción de que nos va a forzar a veces a tener que hacer algo. Bueno, estas son las herramientas. Por eso el mismo bucle for tiene la opción break para que pueda salir directamente y tiene la opción continue para que pueda continuar en el caso de que necesite directamente saltarse un proceso, ¿no? En este caso lo que hace es no procesar nada y continuar a la próxima vuelta. Por ende, ¿por qué? Porque puede pasar que de los días de la semana yo tenga que recorrer de lunes a domingo, pero el jueves y el viernes no. Bueno, ahí le pongo, si es el día tal o el día tal, que salte, que continúe, que no haga nada, ¿verdad? O si voy a recorrer los días de la semana, pero hay un día en la semana que va a variar en el mes siempre hay un día de la semana que no, que la semana se corta, que no se trabaja más. Puede ser el miércoles, puede ser el jueves. Bueno, ahí que va, no me queda otro también. Recorro con el for, porque lo mejor va a recorrer los días de la semana, pero en alguna semana del mes le voy a poner que el día 3 salga, va a usar break, porque no sigue más, porque no se trabaja más, ¿no? O en el día 4 hace el break, porque ya no va a trabajar más. Ahí hay un ejemplo claro también de por qué se usa, ¿no? Insisto, esto no es lo ideal, pero hay veces que la misma forma nos exige realizarlo. Y funciona perfectamente, como estos ejemplos que le estoy dando, ¿no? Tiene que tener coherencia en el uso. En este caso, sería ideal, ¿por qué? Porque funciona de esa forma, ¿no? Funciona de esta forma y muy bien. O sea, días que quiero que no haga nada, por el uso del continue, continúe en español, o el break, para cuando quiero que directamente abandone completamente el bucle. Por ejemplo, los días de la semana a partir del miércoles no se trabaja más. Pero no toda la semana, sino una semana al mes. Obviamente tengo que colocar esa condición. Ahí está la posibilidad de hacerlo a través de este tipo de herramientas que ofrece el mismo bucle for. Aquí hay unas recomendaciones importantísimas para el for, ¿no? Para optimizarlo, para hacerlo a su vez más potente y más seguro, ¿no? Nunca recalculemos en cada vuelta, es decir, tratemos de evitar eso. Es decir, ¿qué quiere decir recalcular? Hacer de que se modifique la cantidad de vueltas. No es para nada apropiado. Para eso uso otro tipo de bucle, ¿verdad? El for tiene que ser vuelta precisa, salvo los casos particulares esto de break y continuo, donde, bueno, tengo algo que lo avale, realmente por el dominio del problema, por la cuestión que quiero resolver directamente. Las variables tienen que ser locales, o sea, las variables las declaro dentro del for y las uso dentro. No uso variables de afuera, o sea, no uso variables globales, ni variables que estén por encima
del alcance. Recuerden que el alcance de una variable es el ámbito donde se desarrolla, es decir, si la declaro fuera del for, va a tener un alcance en todo el espectro que esté fuera del for y además dentro. Entonces, por ende, si a su vez después la declaro dentro, voy a tener que sobrecargar el uso de memoria, sobrecargar el compilador. Entonces, ¿qué hago? Las variables locales es lo ideal. Trabajo. No hablo solamente de las variables que tengan que ver con el for, o sea, no hablo del for i menor tanto y más, sino que si dentro necesito trabajar dentro de ese proceso usando variables, es necesario usar la menor cantidad posible de variables globales, sino que sean todas locales. ¿Sí? Dentro del módulo, o se podría decir, del cuerpo, del bloque de código que va dentro de las llaves del for, ahí voy a declarar las variables y las que voy a usar, cosa que nazcan y mueran ahí en ese ciclo de vueltas. Eso le hace bien al compilador, no genera memoria y no hay un montón de memoria después dando vuelta en variables que quedan abiertas, con datos que no se usan más. Entonces, no conviene para nada. Por eso que es importante trabajarlo dentro mismo del bloque de código, la declaración de variables locales. Y bueno, la llamada métodos o funciones dentro del bucle tampoco es eh, para nada recomendable. Es decir, es preferible que todo lo que haga lo haga dentro mismo. Si prefiero escribir el método nuevamente dentro del bucle, pero lo hago directamente ahí. Caso contrario, perdón, al revés. Eh, si hago llamadas dentro del bucle, ¿no? Voy a generar un problema también de memoria, ¿no? Entonces, todo lo que quiera hacer después lo hago posterior. O sea, que después que se generó la carga de datos dentro del bucle, bueno, termino el bucle y ahí trabajo con los métodos o la función. Fuera, directamente, para evitar que el sistema deba guardar un montón de un cúmulo de datos en cada vuelta y a su vez irse a una función, ¿no? Eso no es para nada posible. Directamente debo esperar y realizar la llamada fuera del bucle como bien está escrito ahí en la fila. Consideraciones de for each. Bueno, aquí vemos algún tipo de colecciones, arrays, que ya conocemos, listas, la vamos a conocer, y diccionarios, que ya vamos a conocer, ¿no? Son otro tipo de colecciones de datos, que ya vamos a ver qué características tienen, cómo se usan también, tienen cuántas cositas a tener en cuenta, que ya vamos a ver en clases posteriores. Es importante saber que el for each tiene un alcance interesante en cuanto a su uso, preferentemente con este tipo de colecciones. No quiere decir que no se pueda usar con otras, ya sabemos, pero bueno, siempre tratamos de dar un lineamiento básico de qué es lo apropiado, cuál es la buena práctica que se le llama, ¿no? En la industria, para poder también generar un buen uso de la tecnología y después no tener problemas a futuro con ya sea desbordamiento de memoria o cualquier otro tipo de desperdicio de recursos, que también genera problemas sí o sí. Las limitaciones, bueno, como ya lo expresamos, no modificar resultados, perdón, la colección, no modificarla, puede generar resultados inesperados. Y bueno, es de solo lectura, es decir, yo los leo los datos y si los quiero modificarlos tengo que recrear, como les decía, tengo que recrear en otra lista, en otro array, para poder trabajar. Es lo ideal. Y de esa forma estoy más tranquilo de que la lista original siempre está intacta. También es importante eso. Bueno, ahí hay un ejemplito y estamos usando casualmente lo que les advertí hace unos minutos, que tiene que ver con función lambda, lo que tiene que ver con link. Fíjense, esto dice una lista de tipo entera llamada números va a ser igual a newList entero. ¿Esto qué hago? Creo una lista entera llamada números que tiene estos valores. La sintaxis para crear ese array de números o esa lista de números. Después directamente digo que números pares, que es una variable, podría ser incluso entero aquí, se puede aceptar var también, sería del tipo objeto, sería una variable general. Esto también usa un poco de memoria, es preferible acá colocarle el tipo,
lo puse profeso para hablarles sobre esto también, para que tengan en cuenta estas cosas. Si aquí puedo usar var, no es lo apropiado, lo puse para eso, para acordarme de decirles. Y puedo usar entero. Entonces, de esa forma, pues si voy a trabajar con números pares, no va a haber problema que sean enteros, ¿no? Entonces aquí podría ser in también números pares igual a números, es decir, trabajo sobre la lista números, y fíjense que dice punto where, y aquí está la función lambda dentro. Aquí hay una combinación de lo que es una librería muy poderosa que maneja funciones lambda con lenguaje LINQ, donde de esa manera yo hago de manera exponencialmente rápida una lectura de una colección. Imaginen que esta colección tenga 200.000 registros, que números tenga 200.000 registros y yo le pondría números.where y que me diga si cada uno de los valores que estoy recorriendo, ¿verdad?, es par. Pero lo que dice ahí es que n, esa flechita hacia la izquierda, significa que va a analizar la funcionalidad en función de lo que le coloco ahí a la derecha. Es decir, la función lambda tiene dos partes, una a cada lado de la flechita. La n, que es la que está al lado de la parte izquierda de la flecha, es el parámetro, ¿verdad? Y a la derecha es la funcionalidad a analizar. Entonces, ¿qué es n? Es uno de los elementos de la lista en cada una de las vueltas que está dando. Lo que pasa es que ahí está haciendo un for each, digamos, oculto, dentro de lo que es esa sintaxis. Números.where. Ahí ya está haciendo el for each porque está haciendo un recorrido velocísimo, aplicando ya esa condición, donde n va a ser uno de los elementos cada vuelta, y va a analizar si realmente, bueno, ahí dice n por 102, eso significa que es el módulo. O sea, si n mod 2, si el módulo de 2 es 0, es porque es un número par, ¿verdad? Si, es la manera de expresar en el lenguaje de programación el módulo. Si n por 102 significa calcular el módulo de 2 de un número. Todo esto, que lo vemos así como una sintaxis totalmente extraña, tiene una razón de ser, y fue ni más ni menos que la necesidad de incorporar ese tipo de cuestiones, las funciones lambda, para lo que es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque se encontraban con situaciones donde necesitaban darle alguna ayuda a los objetos, porque con los métodos tenían que hacer demasiado trabajo y, por supuesto, la lentitud era catastrófica. De esta forma, se generó la apertura de las funciones anónimas, o lo que significa la parte funcional, es decir, la programación funcional, acoplada, adaptada a la programación orientada a objetos. Esto ha generado muchas discusiones, obviamente, ¿por qué? Porque todos los tendientes o descendientes, o que son, bueno, partidarios de lo que es la programación orientada a objetos pura, los puritanos sería de la programación orientada a objetos, han dicho de todo. Bueno, o sea, ha habido una gran discusión acerca de todo este tema, la hay todavía sin duda, pero bueno, la necesidad a veces hace que se generen este tipo de cuestiones, y obviamente, si se ve desde el punto de vista tecnológico, ha sido de gran ayuda toda la amplitud que le ha dado a la programación orientada a objetos. O sea, el poder de la programación orientada a objetos unido al poder de la programación funcional ha sido muy poderoso. De hecho, empresas como Oracle, que después que adquiere Java, año 2014 aproximadamente, pegó un golpe muy importante en desarrollo de librerías que usan funciones lambda. Sin duda es un antes y un después de Java, ¿no? Fue algo poderosísimo. Y así todo el lenguaje. El mismo C# también fue evolucionando hasta que agregaron toda la cuestión de funcionalidad a través de la mano de funciones lambda, que genera esta maravilla, es decir, me da un poder computacional de proceso a altas velocidades, y por supuesto a nivel sintaxis también, muy limpia, muy rápida, muy clara, veloz también para leerla y para trabajarla. Si bien al inicio puede ser un poco compleja, no es la única forma, ya van a ver, pues a medida que avancemos, van a ver que es bastante amplio la cuestión de sintaxis de esto, de la mano de LINQ, que es un lenguaje específico de consultas, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que es la funcionalidad lambda. Realmente un tema muy interesante. Me gusta presentarlo como para que
Ahora le voy a dejar un pequeño trabajito sobre esto porque es interesante que lo investiguen, que lo tengan. No digo de mucho, pero 4 o 5 carillas de que se hable del tema me parece bien porque le va a venir bien enterarse. Toda, incluso la cuestión histórica, un poco por qué nace y por qué fueron aceptadas. Es decir, cuando, insisto, la programación orientada a objetos no permitía esto. O sea, era como la contra, ¿no? O era programación orientada a objetos o era programación funcional. O sea, son como dos mundos distintos que terminan uniéndose por una cuestión de beneficio de la tecnología o de la industria. Bueno, por eso aquí también vuelve el tema de la flexibilidad. Si yo enarbolo dentro de la teoría del purista de la programación orientada a objetos, entonces estaría ahora complicado porque me vería forzado a tener frameworks viejos, eso antes de 2014, que por ejemplo de Java, para no usar funciones lambda. Entonces, todo lo que descargara tendría que complicarme porque si descargo Eclipse o descargo cualquier lenguaje, incluso editor de códigos de Java o cualquier compilador, me va a trabajar con las últimas versiones, sin duda, ¿no? Y ahí todo está con función lambda, bueno, por ende, si no soy flexible, no me adapto, no acepto este tipo de situaciones, me puedo ver envuelto en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que me hace? Genera un problema a mí únicamente, o sea, el único que pierde creo que soy yo, el programador que no lo acepta, ¿no? Por eso es necesario, en ese sentido, tener la cabeza abierta, ¿no? Porque estas cosas ocurren y a menudo, no son de todos los días sin duda, pero cuando ocurren dan un golpe fuerte porque pegan un cambio que es un viraje fenomenal, ¿no? O sea, fue un cambio tremendo. Es un antes y un después, ¿no? De la programación en cuanto a este tipo de cosas. Esto obviamente ya en JavaScript, en PHP, bueno, en todos los lenguajes web ya venía recontra allanado. Eh, muchísimo tiempo, ¿no? Porque la velocidad y las cuestiones con que se manejan las cosas son necesarias implementar sí o sí para poder salir adelante. De hecho, se salió adelante antes con el código que con la tecnología, es decir, se tenía ya soluciones de código que estaban esperando mayor fuerza de comunicación, o sea, caño de Internet, ¿no? O sea, mayor capacidad de transmisión de datos, y eso bueno, fue evolucionando a medida que el tiempo pasó y las estructuras físicas de transporte de información que pudieron dar respuesta. Pero bueno, a medida que eso avanzó, sin duda después se fue implementando rápidamente. Todos estos otros lenguajes que, si bien nacieron como lenguajes de escritorio, que después migraron, ahora ya con grandes frameworks y grandes estructuras para poder trabajar también a nivel web, bueno, implementaron todo este tipo de fuerza que sin duda es poderosísima, insisto, poderosísima porque uno puede recorrer en nanosegundos grandes volúmenes de datos. Si yo descargo una base de datos, más allá de que la base de datos me permite también hacer filtraciones, ya hemos visto y ya vamos a estar viendo la materia de base de datos 1, esto a su vez me lo permite filtrar aún más, si puedo. O bien, si trabajo con un archivo TXT, como vamos a ver ahora, también me va a ayudar mucho. Y después tenemos otro ejemplito aquí, donde se trabaja con los números, ¿no? Pero ya esta vez con for each. Bien, vamos a dejar acá esta parte, vamos a ver la cuestión práctica. Aquí les voy a hacer lo que es la parte aquí de arriba, dice programación 2, explicación de un sistema de lectura de datos de archivo TXT, es lo que vamos a explicar en el código, ¿no? Después lo pueden transcribir y poner en marcha. Y les dejo este pequeño TP, donde van a buscar información sobre funciones lambda, su nacimiento y su integración a la programación orientada a objetos, cuando supuestamente este paradigma no admitiría funciones. Si se lo preguntan tal cual así a una o a dos inteligencias artificiales, van a poder tener dos miradas distintas, que eso es importante, y ahí pueden hacer ustedes un pequeño resumen, traten de no copiar y pegar, o al menos léanlo, porque les va a servir. ¿Qué es Link? ¿No? Un poco ya se lo adelanté, pero también para que tengan un conocimiento un poquito más formado. Y, bueno, qué ideas personales maneja cada uno acerca de la flexibilidad conceptual dentro de la industria. Si bien ya conocen mi postura, es importante que cada uno de ustedes la tenga o la exprese y a su vez la escriba, cosa de ir tomando un poco de postura respecto a determinados conceptos que creo que ayudan mucho para conocerse y a su vez saber cómo pararse después frente al trabajo que le toque desarrollar. Bien, acá terminamos esta partecita, vamos a ir ahora a la cuestión
Bueno, acá tenemos un ejemplo de un pequeño ABM de usuarios, donde hay un formulario, tenemos 4 campos: nombre, dirección, email, teléfono. ¿Sí? Y un contenedor de data grid, es decir, un contenedor de grilla para Profe, poder expresar los disculpe datos. que lo, Y a su vez, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos, no se estaría viendo. ¿no se ve? A ver, No, quedamos No sé. en la parte final. vamos a compartir nuevamente. Segundo. Ahí está. Repito entonces. Es un formulario que nos va a permitir manejar los usuarios. El archivo TXT, que está grabado aquí, por aquí está, acá, en mis documentos. Fíjense que tiene, en este caso, 5 líneas. Recuerden que le había hablado yo de un formato que hay que acordar, es decir, un formato que acordaría, en este caso, la entidad de cobro con la entidad que le da para cobrar, ¿no? O sea, la empresa de agua le va a decir, mirá, yo a todos mis clientes necesito que el archivo venga de esta forma. En este caso, son usuarios, ¿no? Porque es más sencillo para que no sea tan compleja la explicación. La primera columna tiene el nombre, la segunda la dirección, la tercera el email y el cuarto el teléfono. Y va separado por este tipo de carácter, ¿no? Esta separación podría acordarse que sea otra. Yo ahí podría ponerle que sean, no sé, 2 de estos caracteres más un signo más, ¿eh? Una cosa así, o 2 signos más unido a un paréntesis, o 2 paréntesis con algo dentro. Bueno, se estila bastante que sean comas, o sea, este tipo de carácter. Las comas a veces cuando puede haber algún tipo de problema, que si estoy pidiendo direcciones, puede haber una coma en la dirección, entonces me complica, entonces tengo que tratar de ser que sea un separador que no me venga nunca en alguno de los campos. Entonces, eso ya lo analiza también cada uno de los sistemas. La gente que conoce su propio programa sabe los datos que maneja. Entonces, si este carácter, que es raro que exista, o yo lo que he hecho muchas veces también es colocarle 4 caracteres juntos, que eso sea el separador. Entonces es bastante raro que exista que alguno de los campos me traiga 4 caracteres de estos, todos juntos, iguales, ¿no? Bueno, yo le pongo que la separación es 4 caracteres y anda bárbaro. ¿Por qué? Porque después me lo separa sin problema. ¿Por qué? Porque cuando yo lo lea, le voy a decir al programa que me separe cada campo, es decir, que cada campo lo separe en función del separador que le establecí. ¿Eh? En este caso es una sola pipe, que se llama este carácter. Y si son 4, bueno, serán 4. Y lo que me va a hacer es asignarme a cada uno de los valores que son separados por fila y me va a crear un objeto. Me va a crear un objeto con el nombre, la dirección, el email y el teléfono. ¿Sabe cómo funciona? Para eso vamos a ir al código, después que ya sabemos qué es lo que tenemos aquí. Esto lo puse en color amarillo para acordarme. Es un campo que está oculto. Fíjense que le puse aquí en visible, lo puse en false, ¿no? Ya vamos a ver para qué, ¿no? Ahí es donde, y también es una alternativa interesante de desarrollo porque yo puedo ocultar campos para guardar datos que no sean visibles al usuario. Fíjense que yo lo ejecuto el programa. Ese campo amarillo no se ve porque está oculto, pero tiene datos grabados. Cuando yo genero la selección de alguno de los datos aquí, lo que me hace es guardarme en ese campo oculto, me guarda específicamente, ¿verdad?, el dato del IDE, este dato que necesito por si lo quiero borrar o por si lo quiero actualizar y demás. Y aquí, una vez que yo seleccioné, lo que hace es bloquearme la grilla, no me deja tocar más nada, y tengo que tomar una determinación aquí, si quiero actualizar datos o quiero borrar. Quiero borrar, me va a preguntar si lo quiero borrar, sí o no, ¿no? Y si no, yo quiero cambiar aquí, por ejemplo, puede hacer que persona tenga otro apellido, estaba mal, o la dirección está mal, un 3 de más, o el teléfono.
y lo actualizo. Y eso debería acomodarse aquí. Esta línea debería cambiar. De hecho, ahí lo hizo automáticamente. Y después se borró. Y ahí quedó, ahora sí, la posibilidad de seleccionar aquí otro para actualizarlo directamente. Y se borra. Si yo quiero actualizar, me dice que no hay datos, está vacío aquí. Quiero borrar, debe seleccionar un ítem primero. ¿Todo esto por qué? Porque el campito de etiqueta oculto es el que me delata cuál es el IDE que estoy tocando. Entonces, ahí se da cuenta el botón de que no tiene nada para borrar o nada para actualizar, entonces me dice que no, ¿no? En cambio, si selecciono, sí, lo hace sin problema porque está el dato guardado. Es una linda herramienta el tema de ocultar campos para trabajar, muy importante. Vamos a agregar otro aquí. Pedro nada más. Agregar acá. Se agregó y se borró. Queda funcional. Permite hacer otra cosa. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Probar a borrar algo, ¿no? Actualizar esto. Vamos a borrar este. Lo borro automáticamente. También se elimina acá. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a agregarle más datos, ¿verdad? Le vamos a actualizar. Hay un error. Segundo. Está teniendo un poco de lentitud. Debe ser por la conexión. Bien. Si yo actualizo esto, si yo salgo, perdón, ¿qué debería tener el nuevo TXT? Debería tener estos archivos, ¿no? Perdón, estos registros agregados. Entonces vamos a cerrarlo y vamos a abrir nuevamente para ver si está funcionando. Fíjense que lo trae, o sea que cuando carga, ¿no?, hace una lectura del archivo actualizado. Yo voy al archivo, este, fíjense que aquí están agregados los campos. Está funcionando perfectamente. Bien, vamos a ver ahora el código. Como ya saben, es generar un nuevo proyecto de Windows Forms, ¿no?, y se le va a hacer automáticamente y le va a quedar ya para empezar a agregar el código aquí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, una lista llamada usuarios. ¿Por qué? Porque necesito guardar en esa lista los usuarios que leo de cada línea del archivo TXT, ¿no? Cada línea del archivo, así como sería cada registro de la base de datos, es un objeto. Tiene un nombre, tiene un teléfono, una dirección, ¿no?, y un ID, y un email. Y a su vez establezco la ruta del archivo, donde está mi TXT. Fíjense que esto está bueno usarlo, ensayar.net se usa bastante esto, en Java también. Ya tiene la librería específica para detectar las carpetas básicas de Windows, ¿no?, que es importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque esto fue creado inicialmente para Windows. Entonces, tiene mucho para ese sistema operativo. Hoy por hoy se puede usar también sellar para otras plataformas, pero bueno, hay que hacer unas cuantas vueltas. Pero bueno, para lo que es Windows, es importante conocerlo de que de esta manera yo aquí establezco que lo busque de mis documentos. Entonces yo coloco el archivito en mi documento, no hay problema, lo va a encontrar siempre, ¿no? Si no, tengo que trabajar ya con una ruta absoluta acá y ya puedo llegar a tener problemas porque después cuando el programa cae en la máquina del usuario, puede ser que no tenga esa estructura. Entonces es preferible usar, ¿no?, las que son las carpetas tradicionales, las carpetas básicas que tiene el sistema operativo Windows en este caso. Aquí establezco un entero llamado índice fila en -1, ya vamos a ver más adelante por qué. Acá lo que hago es cargar datos cuando arranco. Cargar datos, vamos a ver qué hace. Lee el archivo TXT, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo arranco, ¿qué hago? Necesito que se cargue datos y es lo que hace, lo carga en la grilla, ¿no? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver acá. Cargar datos, lo meto en un try. ¿Por qué? Porque, bueno, está trabajando ya con cuestiones. Fíjense, aquí está lo que se llama serialización de archivos. Esto es una sintaxis también específica de sellar. En todos los lenguajes es distinto esto. Si ven Java es otra cosa completamente distinta. Bueno, por supuesto otras librerías de otros lenguajes
lo mismo, para hacer todo muy variante, ¿no? Pero es importante conocer el concepto. La serialización lo que me permite es leer archivos a través de lo que son flujos de datos o streamer, en este caso. Los lenguajes tienen lo que se llaman stream reader, o sea, flujos de lectura, o stream writer, flujos de escritura. Estas librerías o estas clases, son potentes procesadores del lado del compilador que hacen el trabajo, ¿no? Que hacen ese trabajo. ¿Qué trabajo hacen? Bueno, en este caso, el stream reader va a leer. ¿Qué va a leer? Root archivo, que es la variable que establecimos aquí arriba, del archivito. ¿Y qué va a hacer dentro de este cuerpo que tiene, ¿no? Esta sintaxis? Fíjense que lo que hice primero, por una cuestión de sanidad sería, y de seguridad, es que puse en clear, o sea, le borré todo lo que tenga usuario. La lista de usuarios, la que está acá arriba, ¿no? La pongo en blanco, siempre que cargo datos. Entonces me aseguro de que no tenga objetos anteriores ni nada, si no se me empieza a crecer la lista de objetos y no entiendo qué pasa, bueno, es eso. Es necesario tenerla limpita al inicio. Después arranco el stream, arranco la lectura del archivo. ¿Y qué le voy a decir? Que cada línea, string línea declaro previamente y declaro un contador, CNT igual a 0. Voy a hacer un while donde le digo que línea, esta variable de línea, va a ser igual a SR, que es el string readline. Esto lo que me hace es que el string reader denominado SR, este es el tipo y esta es la variable, ¿no? Y lo que me cargó un potente flujo de lectura de esta ruta de archivo. Ese potente ruta de lectura se llama SR y tiene lectura de todo el contenido del archivo. Si sean 100.000 líneas, la tiene acá. Y después, con una iteración de while, le voy a decir que línea va a ser igual a, siempre y tanto la lectura no le dé nulo, me va a hacer un array denominado datos de tipo string, y aquí usa de línea, que es esta string, usa el método split, que es un método que tiene la clase string para todo objeto que yo declare como línea. Cualquier objeto que yo declare string va a tener la clase string va a tener el método split. ¿Qué hace el método split? Significa separar, funcionalidad en inglés como su vocablo. Esa separación lo hace en función de este separador que yo le había comentado que tenía el archivo. Yo les comentaba que en algunos lenguajes, en algunos programas yo he hecho esto y funciona bárbaro. También he hecho también así, un separador, perdón, sí. Entonces, estos son separadores que es raro que los encuentre. Bueno, aquí, por ejemplo, en C# no me deja. PHP, Python no hay problema. En este caso no lo deja. Sí me dejaría colocar varios pipes, perdón, por lo que vi no me hizo problema recién. Ahí está, ¿ven? Aquí anda bien. No, tampoco, fíjense. Bueno, no quiere. Ahí tampoco. Fíjense que hay también restricciones. Creo que en Java es igual. Yo uso mucho en web, por eso que estas cosas a veces no las, no las recomiendo mucho para estos lenguajes, porque bueno, tienen este tipo de restricciones y a veces te puede complicar porque vos podés. Esto es medio riesgoso usar. Acá para el ejemplo no hay problema, pero esto es medio riesgoso porque cualquier dato, cualquier archivo podría venir con una persona justo escribió su dirección y le gustó colocar ese carácter en la dirección para, no sé, colocar el número de apartamento, lo que sea, y bueno, te va a hacer un lío porque te lo va a tomar como un dato, te lo toma como un campo más aparte, ¿no? O sea, ese es el problema que hay. Entonces, como esto, lo que me separa son los campos, acá yo le digo que me cree entonces un nuevo usuario y que a su vez me lo agregue a usuario. Fíjense, acá hago todo en una sola línea. Hago usuarios add, nuevo usuario, creo el nuevo usuario en función de la clase que está aquí abajo, recuerden que la colocamos al final. Usuario, una clasecita de usuario con sus atributos. Tiene un entero llamado id, después tiene 4 atributos de string, nombre, dirección, email y teléfono, con sus getter, etc. Bien. ¿Qué me hace aquí? Me dice que CNT, que arrancó en 0,
para la primera vuelta, o sea, para el primer registro, primer grupo, primer usuario, o primer objeto, que sea 1. Entonces va a ser el ID 1, ¿verdad? El nombre va a ser datos 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque le doy a datos, que es un array, le doy la posición 0 al primer elemento antes del primer separador. El segundo elemento después del separador va a ser el 1, el que sigue va a ser el 2 y el que sigue va a ser el 3. Fíjense que es el orden del que tienen los datos en el archivo, ¿no? Tiene desde acá el archivo. Yo le agrego incluso este campo que no está en el archivo. Fíjense que me permite también leer un archivo y armar los objetos como yo quiero. O sea, no es que tengo que armar los objetos exclusivamente como vienen del archivo, sino que le puedo agregar, en este caso, un atributo más como el ID, que lo necesito después para manejar los objetos. Necesito el ID para saber si lo quiero eliminar, si lo quiero modificar o demás. Y después esta sentencia srdispose es fundamental para liberar memoria. ¿Por qué? Porque esto imaginen la cantidad de memoria que traga cuando hace esta lectura. Si el archivo es grande, imagínense que va a quedar ahí el SR esté disponible con memoria. Entonces hay que hacerlo que quede disponible, o sea, que quede libre. Con esto se libera todo el uso de memoria que ha trabajado el reader o el stream. Así que fíjense que estas 4 o 5 líneas me han leído el archivo y me han generado una lista de usuarios con todos los objetos como registros que existan en ese archivo. Muy potente. Pruébenlo después, cópienle, no sé, 1000, aunque sean todos iguales, no importa. Le duplican y van a ver qué interesante cómo se dibujan todos los datos en la grilla y de manera rápida. Actualizar grid es un método, una función, que la colocamos por aquí, está, por acá. Y lo que hace es guardar cambio, ya vamos a ver qué hace. Tiene una espera. ¿Por qué? Porque es necesario, perdón, estoy leyendo mal. Actualizar grid es esto. ¿Qué hace? Borra la grilla. Recuerden que data grid 1 es la grilla. El flujo de donde va a sacar los datos, o sea, la fuente de datos, perdón, primero la pongo en nulo y después le digo que sea la lista de usuarios. Entonces, ¿qué hace? Me coloca en la grilla todos los objetos que están en la lista de usuarios. Y yo después le digo que cada una de las columnas me le dé un ancho específico, porque si no recuerda que todas venían de 100. Entonces, para que no me quede todas iguales, yo le pongo que el ID sea más chiquito, que estas dos sean más grandes y que los demás queden de 100. Tengo los nombres, la dirección leído con 200, de width o de ancho, esto es el ancho. Esto es una propiedad o un atributo también de eh, el objeto DataGridView1, que es perteneciente a la clase DataGridView. Todo también el lenguaje de programación C# también está manejado de la misma forma con la que programamos, también en clase. Entonces la clase DataGridView puede generar un objeto DataGridView1, como en este caso, que es este, que está aquí. Esto es un objeto, lo vemos de forma gráfica, y tiene propiedades como sus columnas, y las columnas a su vez las enumera de izquierda a derecha desde el 0. Esta es la columna 0, la inicial, perdón, mostrarlo aquí. La columna 0 es esta, la columna 1, la 2, la 3 y la 4. Y así es como están establecidos. La 4 la dejé igual, que me tenga el mismo ancho, que no cambie. Y le digo que le haga un refresh también, para que quede actualizada, porque a veces puede demorar el framework en dar respuesta. Entonces, de esta forma le doy la orden de que lo refresque a ese elemento en particular. Cuando es un sistema que tiene muchos elementos, conviene trabajar con esto. Cuando haya con muchos elementos, es importante a veces, por cuestión de memoria, el sistema operativo medio que se duerme, entonces es preferible trabajarlo así. Actualizar datos, estábamos por aquí cuando estábamos leyendo. O sea, ¿qué hicimos? Cargamos los datos, se hizo la lectura a través del stream y fui a actualizar el grid. ¿Por qué? Porque necesito mostrarlo. ¿Cómo lo muestro? Bueno, dejando en blanco a través de la fuente, como dijo que sea igual a nulo, y después le dije que igual a usuario. Y después le coloqué el ancho de las columnas. Y ahí terminó. Todo esto que es la inicial de carga de datos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Guardar cambios. ¿Recuerdan que lo vimos por ahí? Vamos a ver qué hace guardar cambios y cuándo lo uso. En realidad lo estoy usando aquí, en actualizar. Sé que actualizar es bastante largo
este método porque me tiene que analizar si índice fila, que recuerden lo habíamos declarado al inicio, y a su vez nombre, índice fila es menor a 0, o sea, todavía es menos 1, nombre está vacío, o bien índice fila es mayor, pero también está vacío esto que completa. Este id text es el campo oculto. Y lo que me hace, me dice que si id text es vacío es porque hay algo que está mal, o sea, no tengo ni datos para actualizar, ni tampoco hay algo que está editándose. Entonces, conclusión, hay algo que está mal, faltan datos. Entonces le pongo el mensaje y le digo que retorne, o sea que se muera ahí directamente, ¿no? Fíjense, yo ahí dice, no hay datos, ¿por qué? Porque no hay dato acá, y acá en el oculto tampoco, está vacío. Lo mismo para borrar, funciona igual. Y ahí lo terminé. Y después, ¿qué pasa? Sigo, que si pasa esta parte, va a venir acá y me va a decir que me creé un usuario nuevo, porque hay datos. Si ya nombre o dirección o email o teléfono tienen datos, entonces que me lo cree. ¿Y cómo lo crea? Con los datos de los campos. Esto se llama nombre text. Vamos a ver aquí. Se llama nombre, perdón, nombre. Se llama dirección, email, teléfono. Y debe ser igual a la cantidad de usuarios más 1. Porque si ya tengo un grupo de usuarios de 7, por ejemplo, bueno, va a ser el ID 8. Necesito darle, perdón, el número de ese usuario. Y el nombre va a ser igual al campo nombre text, ¿no? Recuerden que la expresión text es el contenido, dirección, email y teléfono. Son los campos que recién enumeramos. Y ahí lo que me hizo fue crear un nuevo usuario. Bien. Si el índice de fila sigue siendo negativo, que quiere decir que nunca se selecciona una fila, entonces que me lo agregue. Pero en caso distinto que se ha seleccionado la fila, entonces ahí de fila no va a ser -1. Va a ser, vamos a ver aquí, fíjense, yo le doy el clic acá. Y lo que me hace acá, me dice que id de fila es igual a data grid current row, es decir, al número de la fila. Esto es el current row index, es el número de la fila del data grid que he seleccionado, que le he dado clic. Entonces ahí yo coloco el índice de fila con ese valor. Si yo seleccioné, entonces el índice de fila ya no es más -1, que es el con el que arranca el dato aquí arriba. De esa forma me doy cuenta de que hay una fila seleccionada. Entonces cuando yo estoy aquí guardando, perdón, cuando yo estoy actualizando acá, si sigue siendo -1 porque es -0, lo agrego al usuario porque es nuevo, no existe. Ahora, si no, es un usuario que ya existe, entonces lo tengo que modificar. ¿Cómo lo modifico? Digo que el usuario con el índice fila, que va a ser el que seleccionó en la filita de la grilla, es igual al nuevo usuario, que es esto, que son los nuevos datos que tiene modificado. Por eso ustedes ven cuando lo actualizo que se cambia automáticamente porque lo ubica por el índice fila al objeto y le cambia con sus datos. Después de eso vuelvo a índice fila -1, porque ya me interesa que continúe por las dudas que quede en -1. Limpio los datos. Limpiar datos lo que hace es simplemente colocar en blanco todos los campos. Acá está. ID, nombre, todo lo pongo en blanco. Pongo un espacio de la nada, ¿no? Entre comillas vacío. Después de limpiar datos y actualizar el grilla, lo mismo que hacía actualizar el grilla, guardo los cambios. Hago una espera de un segundo. Habilito el data grid porque recuerden que lo bloqueaba. Y cargo los datos nuevamente. ¿Por qué esta espera? Bueno, porque yo voy a guardar los datos, los cambios, los voy a guardar en el archivo. Está grabando el archivo, eso puede llevar unos milisegundos. Entonces le doy 1000 milisegundos o un segundo. Y de paso le doy también esto que va a llevar también unos nanosegundos de actualizar a true, el estado de la grilla para que se pueda volver a seleccionar. Recuerden que se queda bloqueada. Y después ejecuto cargar datos, que es la lectura inicial del archivo. Recuerden que por aquí la vimos, cargar datos. Cargar datos es la lectura del archivo con el stream. Guardar cambios. Acá tenemos que analizar esto todavía. Esto es lo que no llega. A guardar cambios cuando termino de actualizar, ¿verdad? ¿Qué hace guardar cambio? No hace otra cosa más que guardar los datos del archivo tal cual son. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Abrir un stream writer. ¿eh?
sea, no es un string reader ahora, es un string writer. Porque este flujo lo que hace es escritura. Tiene exactamente la misma sintaxis, solo que cambia, en vez de string reader, es string writer. Y usamos SWM en lugar de SR. O sea, string reader, este es SR porque es un writer. La W. Cambiamos ese nombrecito ahí nada más y después hacemos el mismo recorrido, pero distinto ahora. Ahora no recorremos el archivo, sino que ahora recorremos la lista de usuarios, porque el archivo acá lo tenemos solamente establecido para decirle dónde va a grabar los datos. En el otro era que tenía que leerlo de aquí. Y recorríamos el archivo y usábamos línea y demás, y le hacíamos todo el esquema con línea para agregarlo, ¿no? Acá no, acá recorro la lista de usuarios actual, que puede ser que tenga usuario nuevo o usuarios modificados, como hicimos en el ejemplo hoy de arrancar acá, ¿no? Agregamos dos, ¿eh? Vimos que estaban agregados y demás. ¿Cómo lo va a hacer? Muy sencillo. Le dice que en la variable de tipo string userdata va a ser igual a usuario nombre. Acá ya no le pongo el ID porque el archivo no quiere eso. Fíjense qué fácil es para el sistema de cualquier empresa armarle un archivito de salida para poder compartirlo. Esto es lo que significa nada más ensayar, ¿no? Recorre la lista de usuarios, que la puede descargar de donde sea, la puede leer de una base de datos, donde sea, y le fabrica el archivo y se lo envía a la empresa de agua, ¿no? ¿Cómo lo hace? Una string solamente muy sencilla, donde le respeta el formato acordado. Recuerden, formato acordado ya sea la extensión del archivo, que en este caso es txt, y el formato, o sea, con qué vas a separar los datos. Usuario, nombre, usuario dirección, usuario email y usuario teléfono. ¿Por qué? Porque en esto, cuando yo recorro con el for each, acá está el uso de for each específico, ¿no? Coloco en la variable usuario, que es de tipo usuario, cada uno de los elementos en la colección usuarios. Cada vuelta lo que va a hacer es tomar de la colección usuario un objeto y colocarlo en esa variable, que aquí se pinta. Y esa variable que tiene los 4 atributos que tiene la clase, nombre, dirección, email y teléfono. ¿Con qué lo separo? Con el separador acordado, el formato, y lo concateno con más. ¿Qué me logra esto? Me arma una string hermosa, que después va al archivo y se ve tal cual lo habíamos visto recién, con los nombres y los separadores. Y le doy la orden de que lo escriba. Que me escriba esa línea, esta, user data. Y ahí termino. Ah, lo que le faltó acá es el SW. Y no dejé mucha memoria ahí, también dando vueltas si hubiera sido grande el archivo. Bueno, aquí coloqué un try catch, también esto es necesario porque saben que manejando estas cosas pueden haber varios errores, entonces es preferible manejarlos con elegancia para que no le salten la cara al usuario. Sí, necesario acá, manejo de esta manera con try catch. Y ahí termino de guardar cambios, tan importante como cargar datos, ¿no? O sea, uno lee y el otro actualiza el archivo. Y obviamente fue utilizado, bueno, este es el botón 2, el cerrar, lo que hace es directamente cerrarlo. Dice this es el módulo, ¿no? Punto close, lo que hace es cerrar el formulario clave. Bueno, esto de actualizar ya lo vimos. Exacto, con todo esto que hace, estamos analizando guardar cambios. Hago la espera, ¿por qué? Porque una vez que grabé esto, grabó en el archivo, ¿no? Hago una espera de un segundo. Esto es totalmente recomendable, muy recomendable, incluso háblenlo con la inteligencia artificial, que les va a dar también una postura que es también importante para conocer. Recuerden, cuando yo les digo hable con la inteligencia artificial, es un poco broma, ¿no? O sea, recuerden que es un programa que tiene una base de datos de textos y de cuestiones escritas por humanos. O sea, que lo que está haciendo es vertir conocimiento compartido por millones, miles de millones de veces por personas, y ese gran cúmulo de base de datos que tiene más de 20 años de acumulación, y no más, hoy lo estamos aprovechando. Es magnífico. Entonces, es muy interesante porque eso permite incluso conocer acerca de las buenas prácticas, conocer acerca de cuáles son las mejores formas de trabajar y las más rápidas, la más prolija. Cargar datos lo que hace, bueno, obviamente actualizar. Y eso hace la magia de lo que estábamos viendo. Lo que no veo nada, enviar. Ah, este es el eliminar, creo, ¿no? Sí.
Este es, no, perdón, ¿qué hace? Este es el que hace, cuando hago clic en la grilla, me establece el índice de fila con el row index y después me tiene que llenar la fila con los valores, ¿no? Entonces, ahí me va, perdón, me llenan los campos, estos 4 campos acá, cuando yo hago clic acá en la grilla, me tiene que llenar estos 4, perdón, estos 5 en realidad, ¿no? 4 más el oculto 5, con los datos de la fila seleccionada. Y de esta forma se hace esto. Estoy diciendo que el row index es la fila seleccionada y que esta es una fila seleccionada. Entonces, ¿qué pasa? Yo al id text le tengo que decir que fila seleccionada punto cells id, que es el nombre que tiene, vale. En este caso, todo tu string. De esta forma estoy colocando los nombres de esa fila, de ese registro que tiene grabado en esa celita, lo estoy colocando en el campo específico. Y le doy que el data grid 1 se coloque en enable false. De esa forma le digo que sea false, o sea que no me deje tocar más la grilla, o sea que queda inhabilitada completamente. Y eliminar datos, falta, el botón eliminar, borrar. ¿Qué me hace? Que si id, es decir, este, de amarillo, está vacío, sería que tenía que seleccionar un ítem, porque sin duda no hay nada seleccionado, ¿no? Entonces le doy y lo muero ahí, retomo. Después le digo que el entero id de fila va a ser igual a convertir id de text, porque recuerden que todos los campos estos son string. Todos estos por defecto, los text box, son una extensión de la clase string. Entonces, no hay forma, hay que convertirlo, si lo quiero trabajar como un entero, hay que convertirlo usando la clase convert con el método join32 y entre paréntesis va el parámetro que es en este caso el valor de id de text, el elemento. Entonces de esa forma me lo convirtió a ese valorcito entero. ¿Y qué le dijo? Que si es mayor a 0, hay algo para borrar, entonces ¿qué voy a mostrar? El método messagebox con el cuadro de diálogo de resultado, donde le voy a pedir al usuario, bueno, acá tengo un error, lo vamos a corregir, ID, y vamos a decir, borrar. Decía limitar y de fila misma. Sé que estoy haciendo algo mal. Bueno, concatenando correctamente con. A ver ahí. Vamos a hacerle un truquito. Fíjense que esto es lo que tiene sellar, que en algunos casos la grilla le toma un tiempo responder eso porque está cargando los datos en la memoria. Bueno, puede ser también por la transmisión de la grabación. Bueno, puede darse, ¿no? Eso también hay que manejarlo con control de errores. Es decir, hasta que no se genere algún tipo de respuesta de la grilla, hay que no permitir que se sigan haciendo clic, ¿no? En este caso, como eran tantas las cosas que quería explicarles, se me pasó eso. Borrar, eh, ahí está, ¿no? El ítem 6. Lo tomo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto de la concatenación, en algunos IDE se lo va a tomar, y en este IDE, por ejemplo, que en esta máquina yo justo lo tengo atrasado, no lo toma. ¿Por qué? Porque no está actualizado. Yo recuerdo que le había comentado que en algunas máquinas no puedo actualizarlo porque si no puedo trabajar con los lenguajes anteriores que tenían otros clientes. Entonces, en la otra máquina que lo tengo actualizado, me toma eh, la concatenación con la interpolación, se llama, ¿no? Entre llaves de la variable en ese caso. Y acá le digo, bueno, si el resultado es igual a yes, o así, me va a decir qué número, que es lo que quiero borrar, es el dato, donde va a buscar, y aquí estoy usando una parte de lo que es la potencia de, en este caso,
la librería que se creó en C# para manejar colecciones a grandes velocidades. En este caso, fíjense, usuario, que es la lista. En este caso tengo 5, pero puedo tener 5.000, 50.000. Y le dice que busque el primero que encuentre, donde, o sea, colocando en cada vuelta de usuario, va a colocar en X, que es el parámetro de la función lambda, ¿no? Y lo que está a la derecha de la flecha es la funcionalidad, o sea, lo que quiere hacer, la acción. Y lo que le dice que el objeto X con su atributo id tiene que ser igual al número, que es la id de fila en este caso. Parecía lo mismo, pero en este caso es el valor que tiene dentro de la fila, no es el mismo que el valor del objeto. El data grid tiene un ordenamiento interno, también, recuerden que empieza del 0, bueno, por eso acá le coloqué id de fila -1. Entonces tiene un ordenamiento interno, entonces el id de fila de la grilla no es el mismo que el id de los objetos que estoy mostrando en la grilla. Es medio estrambólico, pero bueno, ya despacito lo van a ir tomando. Son todas las cuestiones que tienen los lenguajes de programación, ¿no? Tienen esas cosas que uno después se acostumbra, pero no es parte del esquema. Eso puede dar un gran dolor de cabeza hasta que, hasta que lo aprende, porque puede estar días buscando el error. Bueno, ahora con inteligencia artificial es mucho más rápido, se da cuenta en instante. Y bueno, funciona de esa forma, ¿no? O sea, no hay manera, por eso tengo que establecer otro int para decirle que lo que esté buscando acá en el poder de la función lambda, que va a hacer que recorre velozmente todos los usuarios de la lista, coloca cada uno en X, obviamente es un elemento de tipo usuario, y busca en el atributo id que sea igual a número, lo que quiero eliminar. ¿Qué pasó? Como elemento que es el usuario, el objeto que va a terminar depositándose el resultado de esta función lambda, perdón, de for each oculto que tiene la funcionalidad esta, donde a su vez está integrada una función lambda para hacer el filtro, va a generar un elemento que si no es nulo, me lo va a eliminar. ¿Cómo lo elimina? Con el método remove de la lista de usuarios, que elimina elementos, elimina todo el objeto directamente. Limpio los datos, les pongo todos los campos del formulario. Fíjense que son como dos mundos, ¿no? Acá estoy hablando toda la cuestión interna, bajo capó que le dice Mariano, y acá estoy viendo la parte eh, frontal, o sea, la parte gráfica, ¿no? Es esto. Estoy en la parte trasera y aquí estoy con la parte de los datos. Y esta es la gráfica. Limpio los datos, actualizo el grid, guardo los cambios. ¿Por qué? Porque tengo que rehacer el archivo, ¿no? Tengo que rehacer el archivito con, ahora, lista de objeto con un objeto menos. Entonces, ¿qué hace? El archivo se vuelve a hacer de nuevo. Hago la espera y cargo nuevamente para que me muestre el grid. Y actualizo, perdón, habilito que pueda nuevamente hacerse clic en la grilla. Bueno, parece un poco intrincado, pero viéndolo, muy hermoso, ¿no? Funcionando mejor. Cuando funciona más lindo todavía. Bueno, le hacemos una última vuelta, creo que eso es todo. Me quedo acá, eliminar esto. Ahí como quedó. Me lo cambió. Ok. Bueno, gente, creo que eso es todo. Hemos hecho un recorrido importante, intenso, de todos estos grandes temas que sin duda era necesario, ¿no? Empezar a desarrollarlos y empezar a trabajarlos. Y de paso que queden con un ejemplito, que es muy importante, porque eso también ayuda muchísimo, ¿no? Para después entender los demás temas. Lo dejamos acá por esta clase y vamos a pasar a preguntas.